Listo, la clase anterior estuvimos conversando sobre el Sistema General de Riesgos Laborales y es el tema central pues que nos va a continuar acompañando en las siguientes videoclases hasta que entremos al módulo de cálculo actuarial. De manera que yo les estuve compartiendo a ustedes una información con respecto a la reglamentación de la clasificación de las actividades económicas de acuerdo con el nivel de riesgo, en clase 1, 2, 3, 4 y 5, que les comenté, y de acuerdo con la información que ustedes muy seguramente han podido estudiar, que está en la plataforma, con base en ella es que se dan o se establece el porcentaje de aporte al Sistema General de Riesgos Laborales que debe hacer cada empleador o cada contratante según el caso específico y de acuerdo a lo que habíamos conversado, teniendo en cuenta el riesgo que implica la actividad económica específica que realiza, lo cual está reglado en la normatividad que les pude compartir. De igualmente, puntualizando un poco sobre este punto y precisando, teniendo en cuenta también las inquietudes que ustedes planteaban en la clase anterior, les quería precisar que la clasificación de la empresa según la actividad económica y para determinar con qué riesgo debe la empresa hacer la respectiva cotización al Sistema General de Riesgos Laborales, se ha de tener en cuenta cuál es la actividad principal que realiza el empleador dentro de la clase de riesgo respectiva. También deben tener en cuenta que si ustedes revisan la tabla y no encuentran la actividad económica exactamente de manera explícita que realiza el empleador, entonces debe hacerse la clasificación de acuerdo con la actividad afín que contemple la tabla, debiendo tener en cuenta, por supuesto, el riesgo ocupacional de la actividad concreta que realiza el empleador y la actividad afín a la cual la están asimilando de las que están en la tabla. Una vez se realice esta clasificación de esta manera por actividad afín, en los eventos en los que no aparece la actividad específica que desarrolla la empresa en la tabla, se establece una responsabilidad para la ARL de comunicar a la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales del Ministerio del Trabajo con el propósito de que esta dirección proceda a proponer la inclusión de esa actividad que no aparece en la tabla. Otro aspecto es el de los centros de trabajo. Y hay que tener en cuenta aquí, y es la regulación del decreto reglamentario 1530 de 1996, en el que ustedes van a encontrar la definición de centro de trabajo, el cual se entiende, de acuerdo con esta norma, como toda edificación o área a cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada. Y he aquí entonces la razón por la cual me preguntaban algunos de ustedes la clase anterior que si era posible que una misma empresa, cotizara al sistema de riesgos laborales por riesgos distintos, y les daba la respuesta que sí, en los eventos en que la empresa tiene varios centros de trabajo. Entonces, si se da esta eventualidad, que es muy común cuando la empresa tiene varios centros de trabajo, entonces podrán estar clasificados los trabajadores de uno y otro centro de trabajo en clases de riesgos distintas. Pero debe tenerse en cuenta que se deben configurar unas condiciones o requisitos, como yo les comentaba también. ¿Cuáles son esas condiciones o requisitos? Bueno, son 3. Primero, la existencia de una clara diferenciación de las actividades desarrolladas en cada centro de trabajo, es decir, las actividades
en cada centro de trabajo tienen que ser distintas, y dado que son distintas, se clasifican en riesgos diferentes. Segundo, que las edificaciones y o áreas a cielo abierto de los centros de trabajo sean independientes entre sí, como que los trabajadores de las otras áreas no laboren parcial o totalmente en la misma edificación o área a cielo abierto, ni viceversa. Entonces, la independencia entre uno y otro centro de trabajo e igualmente la independencia entre los trabajadores que laboran en uno u otro centro de trabajo, ¿sí? De manera que los trabajadores de cada centro de trabajo laboran en su respectivo centro de trabajo y se exponen, por lo tanto, al riesgo específico de ese centro de trabajo exclusivamente. Y el tercer requisito es que los factores de riesgo determinados por la actividad económica del centro de trabajo no impliquen una exposición directa o indirecta para los trabajadores del otro u otros centros de trabajo, ni viceversa, ¿sí? Entonces, que el riesgo que se maneja en cada uno de los centros de trabajo en los que está organizada la empresa no impliquen la exposición directa o indirecta para los trabajadores de los otros centros de trabajo. Entonces, esto es importante porque en el evento de que los centros de trabajo pueden tener 2 o 3 centros de trabajo, pero si esos centros de trabajo todos implican exposición al mismo riesgo, entonces necesariamente tendrá que hacerse la cotización por el riesgo que le corresponde de acuerdo con la tabla. Entonces, dicho esto, podemos pasar a nuestro tema que nos quedó pendiente de la clase anterior, y es el de las prestaciones económicas y asistenciales. Estuvimos mirando 2 casos la clase anterior, aclarando los conceptos de accidente de trabajo por causa y por ocasión, en los que ustedes están trabajando en la jurisprudencia. Entonces, ahora vamos a puntualizar recordando. You are currently the only person in this conference. Recordando los casos que tratamos, ¿sí? Cuando ocurre el accidente de trabajo o una enfermedad laboral, la persona víctima, el trabajador víctima o el prestador de servicio víctima sufre una afectación en su integridad, sufre un daño. De manera que de forma inmediata él necesita una asistencia médica, necesita unos medicamentos, necesita unos exámenes, necesita un diagnóstico. Ok, me dicen si mejora el audio, por favor. Entonces les decía que en los casos que ocurre un accidente de trabajo o se diagnostica una enfermedad laboral, el trabajador, el prestador de servicios, tiene una afectación, sufre un daño, una afectación en su integridad física y por supuesto también en su parte emocional. De manera que este prestador de servicios, esta víctima, este trabajador necesita que se le sea atendido, tiene que tener una asistencia, va a necesitar un tratamiento médico y por ende unas medicinas, unos exámenes. Me están diciendo, por favor me confirman si me escuchan, gracias. A ver. ¿Me escuchan?
Bueno, me confirman por favor si me escuchan para saber si puedo continuar. Ok, perfecto. Entonces, como les estaba diciendo, cuando ocurre un accidente de trabajo, cuando se diagnostica una enfermedad laboral, como estuvimos viendo, hay un daño a la integridad física, a la integridad psicológica en muchos casos. Se afecta la parte emocional también del empleado, del prestador de servicio. En ese marco, la persona necesita entrar en un tratamiento médico, necesita unas asistencias, necesita en ese marco unas medicinas, unos exámenes médicos con miras a su recuperación, o por lo menos a tratar de recuperar esa pérdida, ¿sí? Que en algunos casos es posible, en otros no es posible la rehabilitación. En esa medida, entonces surgen las llamadas prestaciones asistenciales. Entonces la hospitalización, las medicinas, el servicio de enfermería, el servicio especializado de atención médica, ¿sí? Toda esta parte, todo lo que requiera la persona con miras a su recuperación o al tratamiento que requiera su afección. Si necesita prótesis, debe cubrir el 100% de lo que requiera la persona. En cuanto a las otras que son las prestaciones económicas, entonces pues como ustedes saben, obviamente la persona deja de laborar inmediatamente, requiere un ingreso que supla ese salario o esos honorarios que la persona dejó de vengar en el caso del prestador de servicios independiente. Entonces a eso van las prestaciones económicas. Y vamos a ver que depende de las circunstancias, se dan las prestaciones económicas. Lo encuentran regulado aquí en la Ley 776 de 2002, artículos 2 y 3. La incapacidad temporal. Entonces, ocurre el accidente de trabajo, inmediatamente la persona debe empezar a recibir un subsidio por incapacidad temporal, en la medida en que temporal, ¿por qué? Porque pues entra en ese proceso de rehabilitación, no sabemos si se va a recuperar o no, o qué tanto se va a recuperar, qué tanta pérdida de su capacidad laboral va a tener. Este subsidio equivale al 100% del IBC, del ingreso base de cotización, que ya habíamos conversado que el IBC o ingreso base de cotización va a ser el valor o el monto reportado a la administradora de riesgos laborales como base para esa cotización que se hace mensualmente. ¿Quién lo reporta? En el caso del trabajador dependiente, el empleador, y este IBC va a ser todo lo que se considera salario conforme al artículo 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo. Y en el caso del prestador independiente, ese IBC va a ser los honorarios que ese prestador independiente reporta a ese sistema de riesgos laborales como sus ingresos o sus honorarios, y constituirá en este caso el IBC. Ese subsidio por incapacidad temporal se entrega a partir del momento de la ocurrencia del accidente o que se diagnostica la enfermedad y la persona resulta incapacitada hasta la readaptación, curación, rehabilitación, o hasta que se determine finalmente si la persona sufrió una pérdida definitiva de su capacidad laboral o si la persona definitivamente no puede volver a laborar y requiere una pensión de invalidez, o pues si desafortunadamente la persona muere, entonces pues hasta el momento de la muerte. Luego vamos a ver ahorita la otra prestación a que tienen derecho en el caso de los familiares sobrevivientes. Entonces, ocurre el accidente de trabajo. Entonces, ese subsidio por incapacidad temporal va hasta 180 días. A los 180 días, lo que se espera es que haya una junta médica, la junta médica haga una valoración
del paciente, haga una valoración del paciente y determine una pérdida de capacidad laboral. Entonces, hasta el momento en que se determine la pérdida de capacidad laboral, tendrá que cancelarse el subsidio por incapacidad temporal, ¿ya? En el evento que esa pérdida de capacidad laboral, lo que significa es que pues ya en el ejemplo que estábamos colocando, la persona pierde su miembro superior derecho, entonces pierde su capacidad, su habilidad para trabajar, para realizar el oficio que venía desempeñando. Entonces la Junta Médica va a determinar ya, una vez culminado su proceso de rehabilitación, a cuánto asciende, o sea, cuánto de su capacidad laboral, que era ese 100% que él tenía, cuánto perdió. Si se determina una pérdida de capacidad laboral entre el 5% y el 49%, la persona tendrá derecho a una incapacidad permanente parcial. Pero si esa pérdida se determina en un porcentaje igual o superior al 50%, se tendrá derecho a una prestación económica llamada pensión de invalidez. Ahora lo vamos a puntualizar un poquito más adelante. Entonces, recapitulemos. El subsidio por incapacidad temporal corresponde al 100% del ingreso base de cotización. ¿Qué es el ingreso base de cotización? Es el ingreso, es el salario u honorarios reportados al Sistema General de Riesgos Laborales, base para el pago de la cotización al sistema. Es decir, el monto sobre el cual ese empleador o ese contratante, en el caso de los riesgos 4 y 5, o ese prestador de servicios, ese contratista independiente, va a cotizar al Sistema General de Riesgos Laborales. Ese monto sobre el cual se aplica ese porcentaje obligatorio que debe ir al Sistema General de Riesgos Laborales. Entonces, el caso de un empleado que devenga mensualmente la suma de 1.500.000 pesos como salario, el empleador pagará la cotización al Sistema General de Riesgos sobre este valor. Entonces, sobre este monto aplicará bien sea el 0,5%, el 0,6%, dependiendo lo que indique la tabla, dependiendo de la actividad económica que realiza, será el porcentaje que debe ir mensualmente al Sistema General de Riesgos, como ya les había explicado en la clase anterior. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que nosotros colocamos es la pérdida de un brazo, ¿no? Pero aquí es algo más leve. Digamos que se lesionó la mano. Como pueden ver ustedes acá, esta lesión pues ya digamos que se determina que es irreversible posterior al proceso de rehabilitación. Suponiendo en ese ejemplo que ya sea irreversible, entonces cuando se da una pérdida definitiva de la capacidad laboral, como les decía, superior al 5% pero inferior al 50%, entonces estamos dentro del marco de la incapacidad permanente parcial. Es decir, se debe reconocer una indemnización en dinero que no puede ser inferior a dos ingresos bases de liquidación ni superior a 24 ingresos bases de liquidación, de acuerdo con lo reglamentado por el decreto 2644 de 1994, que estableció la tabla de indemnización. Entonces, ocurre el accidente de trabajo, pasan 180 días. Durante todo este tiempo, hasta el momento en que valora la Junta Médica y determinan que finalmente la persona perdió su capacidad laboral, por ejemplo, en un 28%, sabemos que durante todo este lapso va a recibir el subsidio por incapacidad temporal, y a lo que es valorado o calificado y determinado una pérdida de capacidad laboral o PCL, entonces si esa pérdida está entre el 5 y el 28%, como puede ser el caso del ejemplo que hay una pérdida definitiva de la capacidad laboral porque ya la mano no se recupera, ¿sí? Entonces la persona tiene derecho a una indemnización, un pago en dinero por una única vez, que es indemnización
por pérdida permanente parcial, ¿sí? ¿Cuánto? Bueno, eso es lo que está regulado en el decreto 2644 del 94. Dependiendo del porcentaje de pérdida, entonces la tabla establece cuánto le corresponde. Se dice que no puede ser inferior a 2 veces el ingreso base de liquidación, ni superior a 24 veces el ingreso base de liquidación. Por eso se dice que es una indemnización tarifada, o sea, hay una tarifa. ¿Cuánto se paga? Lo que indique la tabla, lo que indique la tarifa. Entonces, yo les voy a compartir ese decreto para que ustedes lo revisen. Vamos a puntualizar aquí qué es el IBL. El IBL es el ingreso base de liquidación. Entonces, una cosa es el IBC y otra es el IBL. El IBC, como ya habíamos dicho, es el monto sobre el cual se hace la cotización al Sistema General de Riesgos Laborales, ¿sí? Que en el caso del empleado va a ser todo lo que se considera como salario de acuerdo con el artículo 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo. Y en el caso del prestador de servicios independiente va a ser los honorarios que él reporta como tales al sistema, ¿sí? Pero el IBL ya es el monto que se va a tener en cuenta para liquidar o establecer bien sea la indemnización por incapacidad permanente parcial o bien sea la pensión de invalidez. En algunos casos se puede dar que el IBC coincida con el IBL, pero no significa eso que sean el mismo concepto, ¿no? Por ejemplo, entonces, el caso del empleado que devenga 1.500.000 pesos como salario, el empleador pagará la cotización al Sistema General de Riesgos Laborales sobre este valor, ¿sí? Y vamos a ver que este mismo valor puede constituir el IBL. Entonces veamos otro ejemplo. Aquí la pensión de invalidez. El IBL en este caso son 828.000 pesos, que era el salario devengado por la persona, a la que le determinaron un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 28%. Si ustedes buscan en este decreto, que yo les voy a compartir, pero que igualmente está en internet y ustedes lo pueden descargar sin problema, ustedes miran en este decreto, ahí van a encontrar una tabla. Esa tabla les va a decir pérdida de capacidad laboral, por ejemplo, y ustedes buscarán 28. Para 28, ¿cuántos IBL le corresponde? Y van a encontrar que les corresponde 13.5. Entonces 13.5 IBL por el IBL que ganaba 828.000 va a ser 11.178.000 y este será el valor de la indemnización por incapacidad permanente parcial que deberán reconocerle a esta persona en un solo pago, ¿sí? Listo. Entonces, y en el caso de la pensión de invalidez, esta sí ya es una prestación económica que implica un pago mensual. Cuando la persona pierde su capacidad laboral en un 50 o más. Entonces, si pierde entre el 50 y el 60%, le corresponderá el 60% como pensión, el 60% de su IBL. Si pierde entre el 66%, del 66% o más, le corresponde el 75% de su IBL. Si la persona requiere auxilio de terceros, bueno, ¿no me escuchan? A ver, bueno, entonces no sé qué inconveniente. Yo acá aparentemente todo lo tengo bien. No tengo... Todo está bien, aquí todo está grabando, no tengo ningún inconveniente yo. Sí, entonces
Bueno, parece que es un problema acá de las conexiones de ustedes. No sé, es bueno que reporten de pronto cualquier anomalía que tengan con la plataforma al bienestar virtual, ¿sí? Sí, claro. Entonces, a ver, me devuelvo. Les decía que el decreto 2644 del 94, que ustedes pueden descargar de internet, pero que yo me voy a permitir también compartírselos, es una tabla en donde se estipula eh, cuánto de indemnización le corresponde por pérdida permanente parcial dependiendo del porcentaje de pérdida de capacidad laboral. ¿Sí? Entonces, en este decreto ustedes van a poder identificar que para una pérdida de capacidad laboral del 28%, a la persona le corresponde un 13.5% IBL, ¿sí? Que en el ejemplo estamos colocando que el IBL son 828.000 pesos, el sueldo del empleado. ¿Ya? Hay que tener en cuenta aquí que el IBL, porque les decía que el IBL en algunos casos puede ser el mismo IBC, aunque no siempre, porque es que el IBL se va a determinar dependiendo de si es un accidente de trabajo o si es una enfermedad laboral. Cuando sea un accidente de trabajo, el IBL va a ser igual a lo devengado por la persona en los 6 meses inmediatamente a la ocurrencia del accidente de trabajo, mientras que en el caso de la enfermedad va a ser lo devengado en el año inmediatamente anterior al diagnóstico de la enfermedad. Entonces el IBC va a ser igual al IBL en los eventos que lo devengado por la persona sea, digamos, una cifra única, neta, un básico, ¿sí? En ese caso, si la persona devengaba, por ejemplo, 828.000 pesos mensuales y era un sueldo fijo, entonces su IBC va a ser 828.000 pesos y su IBL va a ser igual, pero puede variar en los casos en los que de pronto la persona tenga un incremento salarial, un ascenso. Entonces el IBL pues ya no va a ser el mismo IBC, porque el IBL va a ser, en el caso de un accidente de trabajo, el promedio de lo devengado en los últimos 6 meses antes del accidente de trabajo, o en lo del promedio de lo devengado en el año inmediatamente anterior, en el caso de que se diagnostique la enfermedad laboral. Entonces, ahí tienen. Y en el caso de la pensión de invalidez, les decía que si la pérdida de capacidad laboral es entre el 50 y el 60%, la pensión va a corresponder al 60% del ingreso base de liquidación. Y si es superior al 66% la pérdida de capacidad laboral, entonces el valor de la pensión, que ya es un pago periódico mensual, va a ser el 75% del IBL. Y si la persona requiere auxilio de terceros, se incrementa la pensión en un 15%, es decir, que por riesgos laborales, una persona que pierde su capacidad laboral y requiere un auxilio de terceros para ejecutar sus labores diarias, lo máximo que le pueden dar es un 90% de su ingreso base de liquidación. ¿Ya? Entonces, es así. En el tema de las prestaciones económicas, les decía también que qué pasa si el afiliado al sistema de riesgos laborales muere, quedan una esposa, quedan unos hijos, o sea, quedan unos sobrevivientes, como se le llama jurídicamente. ¿Qué pasa con estos sobrevivientes que quedan desprovistos? Bueno, la normatividad establece que estas personas tendrán derecho a una pensión de sobrevivientes. Si muere la persona que estaba afiliada al sistema de riesgos laborales, esa pensión de sobrevivientes va a ser igual al 75% del ingreso base de liquidación. Pero si resulta que de pronto la persona, el afiliado al sistema general de riesgos laborales, sufrió el accidente, sufrió la enfermedad, alcanzó la pensión de sobrevivientes, pero finalmente muere, entonces ese 100% de la pensión que él devengaba
por invalidez le corresponderá a sus sobrevivientes. Ese 15% adicional, si la persona requería ayuda de terceros para ejecutar sus labores y recibía un 15 adicional, pues ese 15 adicional será restado, será descontado porque ya la persona falleció. Entonces, en ese caso, pues no habrá ese 15%, simplemente el neto de la pensión. Y resulta que ¿quiénes tienen derecho a esa pensión de sobrevivientes? Eso está arreglado por el artículo 47 de la ley 100 del 93. O sea, no puede ser cualquier persona, cualquier sobreviviente, cualquier pariente, sino lo que estipula la ley 100 del 93. De esa medida, la pensión de sobrevivientes será vitalicia para el cónyuge o compañera permanente con 30 años o más de edad a la muerte del afiliado y debe acreditar convivencia por 5 años. El compañero permanente es cuando no hay de por medio un contrato de matrimonio, mientras que el cónyuge sí hay un contrato de matrimonio debidamente celebrado, suscrito ante notario o ante juez de la República. Entonces, vitalicia quiere decir de por vida, ¿sí? Temporal, o sea, por máximo 20 años. ¿Quién lo recibe? El cónyuge o la compañera permanente con menos de 30 años sin haber procreado hijos. Entonces, si no tiene hijos, tiene menos de 30 años de edad, pero convivía con el afiliado o con el pensionado, entonces tendrá derecho a una pensión de sobrevivientes hasta por máximo 20 años. En el caso de que se presenta la convivencia simultánea entre la cónyuge o compañera permanente, aquí se da una obligación que es compartida, o sea, la pensión de sobrevivientes se comparte. Exacto, se comparte entre la cónyuge y la compañera permanente. ¿Qué otros beneficiarios? Los hijos menores de 18 años y hasta los 25 años mientras estudian. En el caso de hijos que son especiales o tienen una condición especial, pues también tendrán derecho a esta pensión de sobrevivientes de manera vitalicia. En el caso de los padres que dependan económicamente, también estarían, y este es el orden, ¿no? Cónyuge, hijos. En el caso de que hay cónyuge e hijos, pues corresponde 50% para el cónyuge de la compañera permanente y el otro 50% para los hijos. Los padres ya entran en un tercer plano y los hermanos en un cuarto plano. Debe acreditarse la dependencia económica, o sea que finalmente era el afiliado o el pensionado el que los sostenía económicamente. No necesariamente al 100%, pero por lo menos sí les cubría parte de sus gastos. Bueno, entonces hasta aquí las prestaciones económicas y asistenciales. Bueno, ahorita al final revisamos las preguntas. Con todo gusto. Listo, entonces en cuanto al otro tema, que es el reporte de los accidentes de trabajo y la investigación de incidentes y accidentes, tienen que tener en cuenta aquí la resolución 1401 del 2007, que es la que reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Todo incidente y todo accidente de trabajo dentro del marco del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo debe ser investigado, ¿sí? El incidente, yo sé que ustedes conocen la diferencia, la han podido estudiar, pero el incidente es un casi accidente, ¿sí? Casi se cayó, casi, ¿sí? Mientras que el accidente pues sí implica que ocurrió un daño, una lesión. En el incidente no se alcanzó a configurar ese daño o lesión en el trabajador, en el prestador de servicio. ¿Por qué es tan importante la investigación de incidentes y accidentes de trabajo? Porque es que permite verificar posibles incumplimientos para ustedes como responsables del sistema de gestión
En la investigación de incidentes y accidentes de trabajo es un termómetro que les permite a ustedes medir los posibles incumplimientos, percibir que hay un posible incumplimiento de una normatividad y que inmediatamente ustedes deben ir a revisar qué es lo que está pasando, identificar las causas, identificar la falta, que es que la falencia, y tomar inmediatamente las acciones, las medidas correctivas y preventivas para evitar la ocurrencia de nuevos episodios. En el caso del incidente, pues para evitar que se concrete posteriormente en otro episodio un accidente de trabajo. En el caso de un accidente de trabajo, para evitar la repetición de nuevos episodios o incluso episodios mucho más graves. Entonces, de esta manera van a librar ustedes a la empresa de sanciones, de inconformidades en el sistema de gestión, y van por supuesto a responder y a validar el cargo que ustedes tienen. ¿Sí? Entonces, permite individualizar los factores de riesgo y los peligros a los que se pueden ver expuestos los trabajadores. Como les decía, el diseño de acciones de mejora y mitigar futuros eventos. Es importante que ustedes sepan que esta regulación de la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo viene motivado por el convenio 160 de la OIT, aprobado por la ley 76 del 88, que como tuvimos oportunidad de ver en este caso, dado que ya hay una aprobación por ley del Congreso, este convenio hace parte de nuestra legislación interna y es obligatorio. Y en este convenio entonces nos obligamos a reportar estadísticas sobre las ocurrencias de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Y es lo que yo les decía a ustedes también, que esta información se reporta a la ARL y la ARL a su vez debe pasar informes al Ministerio de Trabajo. Y con base en esta información es que el Ministerio de Trabajo determina las metodologías para poder establecer cómo las empresas pueden pasar de un porcentaje de cotización a otro de acuerdo con su nivel de riesgo. Entonces, es de verdad que es una labor muy importante y desde el punto de vista preventivo. Bueno, en el caso del reporte, ya pasando al reporte, entonces una cosa es la investigación de accidente de trabajo, es posterior al reporte. Primero viene el reporte del accidente de trabajo y la enfermedad laboral. Encuentran aquí la regulación. Los hechos. ¿Cómo se hace este reporte? Por medio de los formatos FURAT, que es el de accidente de trabajo, o FUREL, que es el de enfermedad laboral. Debe hacerse tanto a la ARL como a la EPS simultáneamente, y ahorita vamos a ver la razón de peso para esto. Entonces, ustedes tienen a través de la web, tienen a través de la web virtual los formatos, unos modelos de formato, ¿sí? Ahí los pueden mirar, revisar. La copia del reporte, que es del accidente de trabajo, la enfermedad laboral que se hace, debe dársele al trabajador una copia para efectos de evitar que el trabajador corra a autorreportar, y a la IPS que esté brindando la atención médica también. Si se trata de un accidente grave o mortal, adicionalmente a lo anterior, debe enviarse copia a la dirección territorial del Ministerio del Trabajo. Esto lo encuentran en el decreto 1072 de 2015.
Bueno, tienen que tener en cuenta también la resolución 156 de 2005, que es la que establece los puntos o lo mínimo que debe contener un formato único de reporte de accidente de trabajo y de enfermedad laboral. Tienen que tener en cuenta que la resolución 1570 del 2005 estableció la obligación de registrar de manera clara y completa los formularios de reporte. Entonces, el cumplimiento de esta obligación de reporte de accidente de trabajo no es únicamente, se cumple dando aviso dentro del término estipulado por ley, que son 2 días hábiles, pero adicionalmente suministrando toda la información que requiere el FURA y el FUREL. Si lo reportan dentro de los 2 días hábiles siguientes, pero no está completa la información, incumples la obligación. Como si lo haces de manera extemporánea, también incumples. Y si no lo haces, peor. Entonces, tengan en cuenta el 1295 del 94, artículo 62, como ya les decía. Aquí se establece la obligación de los empleadores de informar a los trabajadores los riesgos a los que se pueden ver expuestos en la ejecución de su labor. Y pues que todo accidente de trabajo, enfermedad laboral, debe ser informado a la entidad administradora. Aquí encuentran la base normativa de este deber de reporte. Bueno, entonces les decía que ese reporte es simultáneamente, es decir, al mismo tiempo, tanto a la EPS como a la ARL. Caso: empleador, al final de la jornada, cualquier día, un viernes, sin planear, sin de pronto haber previamente organizado algo, convida a sus trabajadores para efectos de un partido de fútbol. Vamos, venga, cuadremos acá, pues no, hagamos una vaca, listo, se van todos. En esa actividad, un trabajador se accidenta. ¿Es o no es accidente de trabajo? ¿Qué hago? Dice el especialista en seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué hago? Lo acaba de llamar el jefe a decirle: vea, pasó esto. ¿Qué hago? La norma es clara. Avisar tanto a la EPS como a la ARL dentro de los 2 días hábiles siguientes. El especialista en seguridad y salud en el trabajo no es juez y parte, no puede ser juez y parte. No tiene la competencia, no tiene la habilidad, por mucho conocimiento que tenga, no es el especialista en seguridad y salud en el trabajo a quien le corresponde definir si es o no es accidente de trabajo. Esa es una situación que se va a dirimir entre las entidades del sistema. Entonces, usted notifica, avisa y reporta, informa simultáneamente dentro del término de ley a EPS y a ARL. Y allá ellas dos definirán. Si, digamos, la EPS no quiere asumir, ARL tampoco quiere asumir, hay una diferencia entre ellas dos, deberá resolverse esa diferencia, y si no se ponen de acuerdo, habrá una junta de calificación de invalidez que finalmente determinará cuál es el origen, si es laboral o si es común. Pero por no reportar, por entrar nosotros a querer definir lo que le corresponde ya a las entidades del sistema, no podemos poner en riesgo a la empresa, no podemos poner en riesgo nuestra tarjeta, nuestra licencia, ¿sí? Porque entonces son multas las que van a acaecer al empleador por no reportar o por reportar incompleto. Entonces, tienen que tener en cuenta aquí en la resolución 156 de 2005, artículo 3, parágrafo 2. El informe no reemplaza el procedimiento para la determinación del origen del evento, ni es requisito para el pago de las prestaciones asistenciales ni económicas.
¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que ustedes reporten como laboral o reporten a la ARL el suceso y simultáneamente a la EPS, eso se va a tener como un indicio. Sí, bueno, que usted lo reportó a la ARL, entonces eso, ¿usted por qué reportó a la ARL? Sí, eso quiere decir entonces que usted cree que es un accidente de trabajo. Bueno, no es que yo crea si es o no es, estoy cumpliendo con mi deber de reportar. Y a quien corresponde dirimir si es o no de origen laboral es a las entidades del sistema. Obviamente, si estoy reportando a la ARL, pues eso se va a tener como un indicio, pero no es definitivo. No es definitivo. Recuerden que luego del reporte viene la investigación que tendrán ustedes que hacer, que tendrá que hacer la empresa y que tendrá que hacerle entrega a la respectiva ARL, y a su vez la ARL tiene que abrir su investigación, la EPS también hará su investigación. Y si no se ponen de acuerdo, entonces ya el afectado, el implicado, generará una controversia, y esta controversia se irá a la Junta Regional y a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, como van a tener oportunidad de analizar en clase posterior y que ustedes van a tener oportunidad de leer bastante sobre el tema. ¿Listo? Entonces nuestro deber es reportar. Entonces, si no reporta, ¿cuáles son las consecuencias? El empleador va a tener que responder entonces por las prestaciones asistenciales y económicas. Y como vieron, no es únicamente para el empleado, sino para los sobrevivientes. Las multas que se puede ganar de hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con la ley 1562 del 12, artículo 30. Esta multa es para el empleador, tanto que no reporta como el que reporta incompleto, como ya les había explicado. El formulario debe completarse con toda la información, y igualmente puede ser multada la ARL que al advertir un formulario incompleto tampoco solicita la información faltante al empleador. Entonces, esto es serio. Tengan en cuenta la 1570-2005, artículo 5. Tienen que tener en cuenta que si ustedes no reportan, alguien lo va a hacer. El trabajador o la persona interesada, y a ver en qué términos lo va a hacer. ¿Sí? Entonces, como dice el dicho, el que pega primero lleva ahí ventaja, ¿sí? Listo. Entonces, y el artículo 3 de la resolución 156 de 2005, la obligación de la administradora de solicitar y complementar la información que se requiera. El artículo 53 del decreto 2643 del 2001. Ahí encuentran lo respectivo a las juntas de calificación, que las administradoras de riesgos laborales y las entidades promotoras de salud deberán presentar al Ministerio del Trabajo los informes trimestrales, lo que les había dicho anteriormente. Toda esa información va a parar al Ministerio del Trabajo. Aquí la 1401 del 2007, artículo 3, nos habla de cuál es un accidente grave. Ese que trae como consecuencia la amputación de un segmento corporal, la fractura de huesos largos, fémur, tibia, peroné, trauma cranoencefálico, quemaduras de segundo y tercer grado, lesiones severas de mano, aplastamiento, lesiones severas de columna vertebral, lesiones oculares. Entonces, en el caso que hemos puesto acá, la persona que perdió su miembro superior derecho es un accidente grave. ¿Qué pasa en el caso de estos accidentes graves? Bueno, en el caso de los accidentes graves hay unos requisitos en cuanto al equipo investigador que se debe armar por parte de la empresa. Entonces, ya reportamos ahora la investigación. El tiempo para realizar esta investigación son 15 días calendarios siguientes al evento. Dentro de los 15 días calendarios siguientes al evento debe hacerse la investigación. ¿Quién integra este equipo investigador?
Entonces, el jefe del área del trabajador, un integrante del COPAX, el garante del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero si el accidente es grave o mortal, entonces deberá haber necesariamente un profesional especialista o magíster en seguridad y salud en el trabajo con licencia y el curso de 50 horas. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta porque en el caso de ustedes serán llamados para formar estos equipos investigadores, sea como empleados o sea como personas externas, cuando se trate de accidentes de trabajo grave o mortal. Bueno, la investigación la suscribe el empleador y el responsable de la investigación, que será el líder en sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo, o el profesional con licencia en seguridad y salud en el trabajo para las investigaciones de accidentes de trabajo graves o mortales. Entonces, ¿quién la suscribe? El empleador, el responsable de la investigación, que en este caso podrían ser ustedes como líderes del sistema de gestión, o en el caso de trabajo, accidentes de trabajo graves o mortales, entonces sería el que tiene licencia en seguridad y salud en el trabajo. Para las investigaciones de accidentes de trabajo graves o mortales. Bueno, en el caso de los accidentes de trabajo graves o mortales, aquí tienen el fundamento normativo. Una vez la ARL recibe esa investigación que hace la empresa, entonces debe emitir un concepto y va a determinar las acciones de prevención a ser tomadas por el empleador. Y remite el informe más su concepto, el informe de investigación de la empresa más su concepto al Ministerio del Trabajo para la respectiva investigación. Sanciones. Como ya les había dicho, la 1562 del 12 modifica el decreto ley, entonces establecen multas hasta 500 salarios mínimos graduables de acuerdo a la gravedad de la infracción. En caso de reincidencia o incumplimiento de los correctivos, suspensión de actividades hasta por 120 días o cierre definitivo de la empresa. Entonces, si en caso de reincidencia o incumplimiento, se puede dar suspensión de las actividades de 3 días en adelante y hasta 120 días o incluso el cierre definitivo. Entonces, miren la gravedad de esto. Accidente de trabajo mortal en que se evidencia incumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo, multas entre 20 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, señores, la licencia hay que cuidarla. Artículo 60, la 1562 del 12, reporte de accidente de trabajo y enfermedad laboral. Entonces, como les decía, la CPSI, o sea, la empresa debe reportar a la ARL y a la EPS. A su vez, la ARL y la EPS tienen la obligación de reportar y suministrar esta información al Ministerio del Trabajo trimestralmente. Esta información la utiliza el Ministerio del Trabajo. ¿Para qué? Para poder determinar cómo una empresa, cómo las empresas en general en Colombia pueden moverse entre los porcentajes de cotizaciones por riesgo de actividad, ¿sí? Eso se va a tener en cuenta porque entonces se va a determinar el llamado índice de lesiones incapacitantes. Eso es por empresa, ¿sí? Dependiendo de la accidentalidad de cada empresa. Y son factores que se tienen en cuenta finalmente para el monto de la cotización, como les decía. Entonces, de ahí la gran importancia también que tienen ustedes como líderes del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, porque su labor va a ser preventiva, correctiva, con miras a cada vez más a disminuir las posibilidades de la ocurrencia de un accidente de trabajo, una enfermedad laboral, lo cual finalmente pues va a redundar en mayor productividad, porque entre menos ausencias, mayor productividad, mayor gente trabajando, ¿sí? Y de igual manera puede darse que la empresa, al bajar su índice de lesiones incapacitantes, pueda acceder a una cotización por inferior, ¿sí?
De igual manera, entonces, en el caso que se omita el suministro de esta información al Ministerio del Trabajo, pues es una cadena. Si las empresas no reportan, pues la ARL y la GPS también la información que ellos van a reportar, que vayan a suministrar al ministerio, va a ser escasa o incompleta. Entonces, en esa medida, en el caso que el Ministerio del Trabajo detecta un incumplimiento de estas obligaciones, por eso es que puede imponer las multas de hasta 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, sin perjuicio de las demás multas que se puedan acarrear por el incumplimiento, multas y sanciones, porque como vamos a tener oportunidad de ver en el próximo módulo de cálculo, en el caso de los accidentes de trabajo, cuando se logra establecer culpa del empleador en el acaecimiento de este o en el diagnóstico de la enfermedad laboral del trabajador, este puede solicitar el pago de indemnizaciones que en muchos casos son indemnizaciones cuantiosas porque son indemnizaciones plenas y ordinarias de todo perjuicio, y no solamente para el trabajador, sino para también sus familiares. Bueno, ya este tema, calificación del origen en pérdida de capacidad laboral, hace parte de la siguiente videoclase. Entonces, hasta aquí la videoclase. Ya podemos empezar entonces a revisar las preguntas que ustedes tienen al respecto, unos 10-15 minutos de preguntas. Vamos a empezar con Natalia, quien nos dice un caso donde un señor expresó que sufrió un accidente de trabajo y presentó afectación en un ojo, se dirigió a la EPS, hasta la fecha la EPS le da incapacidad. La ARL estableció que no sufre accidente de trabajo, que es una enfermedad, aunque en un momento la EPS dijo muchas cosas de lo que tenía el señor. Actualmente, y él ya pasó los 180 días, un abogado asesoró que ya no debía la empresa pagar más sueldo. La empresa sigue pagando solo pensión. ¿La empresa tiene alguna responsabilidad aún? ¿Hasta dónde la empresa tiene la obligación de responder aún por ese empleado? Cuando la ARL no determinó que fuera un accidente de trabajo, tengo entendido que la incapacidad que da la EPS sigue dando la incapacidad y él la lleva a la empresa, pero la empresa, ¿cuál es en sí su responsabilidad y hasta dónde? Bueno, a ver, Natalia, me dice que la persona presentó una afectación en el ojo. Lo que entiendo es que si él acude a la EPS, no reporta la respectiva afectación a su empleador, entonces estaría dentro del marco de una enfermedad de origen común, ¿sí? Que hay que tener en cuenta que si la EPS le está pagando incapacidades, la EPS, ellos también hacen, como les digo, su respectiva valoración e investigación, y si la EPS está pagando sin problema las incapacidades y no ha presentado ningún tipo de controversia, pues quiere decir que está conforme en el sentido de que es de origen común, ¿sí? Como yo les mostraba al principio, este pago de las incapacidades inicialmente se inicia con el subsidio por incapacidad temporal, ¿sí? Que inicialmente es hasta por 180 días en el caso de la EPS, ¿sí? Después, a partir del día 181, pero digamos, al día 150, la EPS debe emitir un concepto de rehabilitación o no rehabilitación, o sea, de qué probabilidades hay de que se rehabilite o no, y pasar el respectivo informar de esta situación al fondo de pensiones, ¿ya? Para efectos que a partir del día 181 el fondo de pensiones entre a pagar las incapacidades, ¿sí? Y una vez la persona culmine su tratamiento, que ese pago de esas incapacidades que hace el fondo de pensiones es hasta por 180 días más. Y lo que se espera es que en ese lapso, en un lapso máximo de 540 días, es lo que se espera, que en un máximo de 540 días, la persona ya pueda ser valorada y se le pueda determinar una pérdida de capacidad laboral,
En este caso ya le corresponde al fondo de pensiones, como es de origen común, gestionar y emitir esa primera valoración, ese primer concepto, y determinar una pérdida de capacidad laboral. Si la persona, ahí va a determinar el origen, que pues va a ser común, y va a determinar un porcentaje de pérdida. Si la persona no está de acuerdo con ese porcentaje de pérdida, entonces podrá generar la controversia y presentar el respectivo recurso ante el fondo de pensiones para que se vaya en apelación ante la Junta Regional, ¿sí? Entonces, Natalia, si está establecido el origen común de la patología, pues, y ustedes, digamos, el empleado tiene el deber de reportar también a su empleador la ocurrencia de un accidente de trabajo, la presentación de una enfermedad, si él considera que el ambiente laboral le está propiciando esto. Es más, la EPS que lo trate en su momento, si advierte un nexo, o sea, si advierte que la situación o la patología que está presentando la persona tiene relación o se está presentando a raíz o por causa del rol laboral, esta EPS debe solicitar valoración por medicina laboral para efectos de que se determine la relación causa-efecto entre el rol laboral y la patología que está padeciendo. Y en ese evento entonces se pueda empezar a pagar por, o puedas la EPS, la ARL, empezar a asumir eso. Pero si en este caso no ha pasado ni esto que estoy mencionando, y el empleado pues simplemente acudió a la EPS y la EPS dijo sí, esto no tiene nada que ver con el trabajo, entonces es de origen común, ¿sí? Y en esa medida pues debe responder el sistema con el pago de las debidas prestaciones, el subsidio por incapacidad y la incapacidad permanente parcial, indemnización por incapacidad permanente parcial, o la pensión en el caso que corresponda. La obligación del empleador en su momento fue afiliarlo y pagar las cotizaciones. Entonces, pues no sé, Natalia, si eso responde tu pregunta. A ver, Jonathan dice, bueno, perfecto, Natalia, me alegra. Jonathan dice, trabajador que se moviliza en vehículo de la empresa en horario laboral y tiene un accidente de tránsito. En el hospital la ARL se negó a que se ingresara por esta aseguradora, argumentando que debía pasar por medio del SOAT. ¿Esto es correcto? Un trabajador que le han dado todas a la segunda, bueno, entonces, Jonathan, a la primera pregunta, a ver, son cosas diferentes. El SOAT es un seguro, eso está dentro del marco del derecho de seguros, y pues el SOA va a pagar hasta donde cubra, ¿sí? Hasta donde cubra, que no es una cobertura plena o el 100%. Pero esa responsabilidad es una responsabilidad accesoria, el SOAP es una responsabilidad accesoria, o sea, accesoria a la responsabilidad principal, porque si estaba transportado en horario laboral en vehículo de la empresa, quiere decir que el transporte lo suministraba la empresa, y si era horario laboral, pues con más razón el accidente de trabajo ocurre dentro del marco del artículo 3 y 2 de la 1562 del 12. O sea, el origen del evento es laboral, ¿sí? En esa medida, la ARL no se puede excusar, y la ARL tiene que garantizar el pago de las prestaciones asistenciales y económicas, que eso jamás y nunca lo cubre un SOA, porque si la persona, por lo menos, si en el caso que la persona muere, un SOA no cubre una pensión de sobrevivientes, ¿sí? Y como te digo, el SOA tiene unos topes y hasta esos topes paga, ¿sí? Entonces, pueden, en este caso que tú colocas, concurren las dos obligaciones. El SOA, pues por un seguro obligatorio, tiene que pagar, ¿sí? Pero a su vez la ARL también tiene que pagar. Ese caso que tú colocas, Jonathan, es muy frecuente y se está dando de esa manera para que la ARL se excuse, pero no, jurídicamente no está habilitada para ello. Bueno, y tu segunda pregunta dice, un trabajador que se le han dado todas las capacitaciones pertinentes a su labor, énfasis en el uso
de elementos de protección personal y tiene un accidente laboral por omisión de las recomendaciones. Se puede eximir al trabajador y la responsabilidad del encargado. Bueno, si tú tienes todo debidamente soportado, que se le ha dado los elementos de protección, se le ha dado la capacitación, siempre y cuando esos elementos de protección sean, la entrega haya sido completa, que sean los adecuados para la labor, ¿sí? Y que igualmente la capacitación también corresponda, sea específica para el cargo, para la actividad, se le advierta de los riesgos, de los peligros a los que se va a encontrar en la ejecución de sus funciones. Si es el uso de una maquinaria, se le debe explicar de manera concreta y detallada los peligros y los riesgos y la forma en que se debe manejar esa máquina, ¿sí? En ese caso, pues, si tienes todos los soportes, claro que podría ser un caso de culpa exclusiva de la víctima, ¿sí? Porque si él deliberadamente decide no usarlos, no seguir las recomendaciones, entonces podría ser un caso de culpa exclusiva de la víctima y en ese evento pues tendrías a salvo tu licencia y pues no habría la responsabilidad por culpa que vamos a ver en el caso del empleador en el módulo de cálculo actuarial, ¿sí? Sin embargo, pues como te digo, esto no digamos, el concepto que te estoy dando no es un concepto que sea, como te digo, absoluto, aplicable para todos los casos, porque cada caso hay que analizarlo en detalle. Así de manera general lo que tú me estás comentando, yo te estoy dando la respuesta, pero hay que mirar cada caso concreto, ¿sí? Hay que mirar cada caso concreto, como te decía, pues en el caso de los elementos que sean los apropiados, las condiciones y las circunstancias de las capacitaciones y las reinducciones que se le hayan dado. Entonces, en términos generales, sí, Jonathan. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, con gusto. Bueno, si no tienen más preguntas, entonces vamos a dar por terminada la clase. Les quiero recordar, por favor, recuerden la fecha límite para entregar la actividad. Recuerden que no va a haber aplazamientos en las entregas, salvo que sean circunstancias de fuerza mayor y previamente tramitada la excusa ante la dirección del programa. No es porque no les quiera aceptar después de fecha, sino que, como ustedes comprenderán y como les he tratado de explicar, las entregas después de fecha generan reprocesos, generan digamos, complicaciones a la hora de cargar, porque esos trabajos deben ser cargados en la plataforma, entonces generan reprocesos que retrasan toda la programación, ¿sí? Entonces, pues no queremos eso, por eso le hemos notificado con antelación las fechas en las que ustedes deben presentarlo. Yo les recomiendo, les reitero, agendarse. Tiene la ventaja de que pueden trabajar desde cualquier parte y subir sus trabajos con tiempo, con anticipación. No esperen hasta el último momento, para efectos de que si tienen algún inconveniente con la plataforma o al subir los trabajos puedan solventarlos oportunamente. Entonces, bueno, ya en los próximos días les voy a subir las notas. Les ruego un poquito de paciencia, teniendo en cuenta que voy a irles retroalimentando a cada uno, algo similar como hice con quienes tuvieron oportunidad y aceptaron pues la oportunidad también de que yo previamente les revisara sus avances. Entonces vamos a tratar de hacer algo similar. Igualmente quiero participarles pues la posibilidad que nos da la plataforma para que hagamos charlas a través del chat, ¿sí? A través del chat, o incluso podamos organizar unas asesorías a quienes así lo requieran, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta y lo podemos programar
para efectos de pronto de aclarar inquietudes o dudas que puedan tener. También en el caso de los que no están presentes, pues ya saben que quedo atenta entonces. Bueno, que tengan una feliz noche, que les rinda y nos estamos conversando. Saludos, chao. Sí, es un tema muy extenso. Yo les reitero que por favor continúen leyendo, documentándose, porque no pueden quedarse únicamente con lo que compartimos acá, que acá tratamos es de puntualizar como lo más clave, importante del módulo. ¿Listo? Bueno, feliz noche.